Yo tengo un problema, un conflicto y quiero ir a conciliación, contrato a una empresa, a una entidad que realiza procesos de conciliación y tengo que plantear el conflicto mediante internet y me aparece esto, ¿no? Me dice que primero es la solicitud de la conciliación, la empresa, la entidad conciliadora hace el análisis y la valoración del conflicto como tal, hay una asignación de un conciliador acreditado y proceden recién a la invitación a conciliar, ¿no? Con las partes o los actores involucrados. Se desarrollan las audiencias de conciliación, que pueden ser 1, 2, 3, 4, de diferentes números de horas de sesiones. Se elabora y se firma el acta de conciliación y ese es el fin del proceso, ¿no? Este es más o menos un resumen de un proceso de conciliación que se puede hacer, ¿no? Ustedes siendo conciliadores o ustedes siendo parte de una empresa de conciliación pueden ir sugiriendo este tipo de, este proceso, como lo estamos viendo ahora. Vamos a continuar, vamos a ver ahora qué es el arbitraje. El arbitraje, no estamos hablando del arbitraje de fútbol, ¿no? Pero es algo muy parecido. El arbitraje aparece en el artículo 39 de la ley 708 de conciliación y arbitraje y nos dice que es un medio alternativo, ¿no? Las MARCs son medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, es otro medio alternativo a la resolución de controversias, conflictos entre partes que sean personas naturales, personas jurídicas, personas públicas, personas privadas, entidades nacionales, entidades extranjeras, cuando éstas tienen conflictos relacionados con temas que no están prohibidos por la Constitución Política del Estado, ¿no? Todo puede ser arbitrado, todo puede ser sujeto a un proceso de arbitraje, menos aquellos que están prohibidos por la Constitución Política del Estado. Se puede realizar ante un árbitro único o ante un tribunal arbitral, ¿no? Pudiendo este ser una institución o un arbitraje ad hoc. Al hablar de un arbitraje ad hoc hablamos de un arbitraje específico, ¿no? Un arbitraje netamente para el caso correspondiente, ¿no? Es más o menos lo que significa la palabra ad hoc, que es latín. El arbitraje en derecho y el arbitraje con equidad. Hay dos tipos de arbitraje. Uno que es el arbitraje en derecho y el otro que es el arbitraje con equidad. En este caso vamos a ver, el arbitraje en derecho es aquel que hay un árbitro único o hay un tribunal arbitral que debe resolver la controversia aplicando estrictamente normas judiciales, ¿no? El arbitraje en derecho. Y estas normas judiciales van a propiciar o van a fundamentar la decisión. El arbitraje en equidad, por el contrario, igual puede ser por un árbitro único o por un tribunal arbitral y resuelve la controversia de acuerdo a su saber y a su entender, a su experiencia, ¿no? Según el sentido natural de lo justo y puede estar de acuerdo con lo correcto, ¿no? Tiene que estar de acuerdo con lo correcto. No necesariamente tiene que ser sujeto a la norma judicial, los dos tipos de arbitraje. La potestad de las partes de decidir que el árbitro o el tribunal arbitral resuelva la controversia es en derecho o en equidad. Entonces, por ambos tipos de arbitraje, las partes pueden decir, yo prefiero que la decisión del árbitro sea en derecho o con equidad, ¿no? Y cuando no exista pacto expreso respecto al tipo de arbitraje, puede ser elaborado en derecho. Es decir, cuando hay discrepancias entre las partes, necesariamente se tiene que hacer un arbitraje en derecho. En facilito y resumiendo, el arbitraje es un proceso por el cual las personas acuerdan que una tercera persona neutral resuelva el conflicto evaluando los argumentos que se presentan, ¿no? Eso es el arbitraje en facilito, ¿no? Que está normado, la ley 708, que está colgada en la plataforma también. Pueden ustedes revisarlo y ver ahí cuáles son los procedimientos del arbitraje, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se inicia un arbitraje? ¿No? Puede iniciarse antes del proceso judicial, evitando que el proceso se promueva, el proceso inicie, o durante el proceso judicial. El juez en algún caso puede decir, mire, ustedes
estoy notando de que entre ustedes hay un conflicto, pero no es mucho más, no es muy grave, entonces pueden ustedes ir a un proceso de arbitraje y pueden solucionar esos conflictos sin ir a juicio, porque ustedes saben que al finalizar un proceso judicial, este puede evocar en la privación de libertad de una de las partes, el pago de multas por diferentes razones, entonces es una alternativa a la solución de conflictos, el arbitraje, ¿no? ¿Qué es lo que se puede arbitrar? Se puede arbitrar las controversias determinadas o determinables de libre disposición, ¿no? Que puede ser entre partes que no encuentran una solución eh, justa para sus conflictos. Asuntos ambientales pudiendo extinguirse en un proceso judicial o evitando el que podría promoverse entre particulares. Es decir, asuntos ambientales, por ejemplo, de dos empresas que trabajan elaborando químicos, shampoos, podemos decir, jabones, ¿no? En un mismo lugar, que sueltan o que despachan residuos a un río cercano, por así decirlo. La población se queja de de que la empresa está contaminando el río y entre las dos empresas no deciden quién tiene que hacer el tratamiento de las aguas, ¿no? Si la empresa uno o la empresa 2, ¿a quién le corresponde? Entonces, ese puede ser un ejemplo de un problema que puede ser sometido a un arbitraje, ¿no? Ahora, hay asuntos ambientales que le corresponden al Estado. Cuando son temas del Estado, no se pueden arbitrar y lo vamos a ver enseguida. ¿Cuándo se puede arbitrar también? Cuando haya, eh, se puede arbitrar la cuantía de responsabilidad civil sin resolución judicial firme, es decir, cuando haya una especie de resolución de responsabilidad civil, pero no haya una sentencia judicial, ¿no? Las controversias derivadas de contratos que el Estado o el inversionista extranjero, siempre que estos hayan sido pactados, ¿no? Se puede arbitrar, y esto es muy común que se haga procesos de arbitraje de contratos de entidades o de empresas extranjeras que se hacen con el Estado, ¿no? En el mismo proceso que se hace en el sistema de contrataciones estatales, también ocurren este tipo de cosas, ¿no? Cuando se incumplen pagos, cuando se incumplen plazos del contrato, cuando se incumplen varias cosas. Entonces, estos pueden ser algunos ejemplos de situaciones en las que sí se puede arbitrar. Lo que no puede ser arbitrado, lo que no puede ser sometido a arbitraje, las, las que versan sobre el Estado o la capacidad de las personas. Es decir, cuando el Estado tiene atribución sobre un espacio, un parque nacional, por así decirlo, que tiene su reglamentación, que tiene su propia ley, su propia legislación, no puede ser sometido al arbitraje. Cuando se pone en tela de juicio la capacidad de las personas, tampoco puede ser sometido a arbitraje, porque generalmente cuando las personas llegamos a una cierta edad de adultez mayor, los hijos, no sé, los involucrados, a veces en un proceso de herencia, por ejemplo, los dos hijos, por la ambición que pueden tener, o los hijos, por la ambición que pueden tener, pueden decir que su padre, su madre, no sé, la persona que esté mayor, tiene ya la mente un poco frágil, ¿no? Y ustedes saben que al envejecer, nosotros, bueno, todos podemos envejecer de buena forma o de mala forma. Entonces, cuando la capacidad de la persona de tomar decisiones está, eh, está entre, no es clara, no se puede someter al arbitraje, ¿no? Y esto ocurre muy cotidianamente entre las personas que buscan quizá una parte de las herencias, ¿no? Respecto de las herencias, como ustedes saben, ¿no? Hay tipos de herencias, vamos a ver más, hay dos tipos de herencias, ¿no? Las herencias no forzadas, vamos a ver más adelante. A ver, otro que no puede ser sometido al arbitraje son aquellas referidas a los bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial. Es decir, no se puede decidir sobre los bienes o derechos de los niños, por así decirlo, porque ellos no tienen poder de decisión todavía. Tampoco de personas muy mayores, de personas enfermas que tienen quizá algún problema con la mente, tampoco se puede decidir sobre sus derechos, sobre sus bienes. Ahí se tiene justamente este conflicto que les comentaba, el tema de las herencias, ¿no? Muchas veces los hijos, muchos hijos, ¿no? Por tener un poquito más de la herencia del papá,
Dicen que los papás están con problemas de demencia senil, Alzheimer y otras cosas, ¿no? Entonces, en este tipo de casos no se puede hacer el arbitraje a menos que haya una autorización judicial. Tampoco puede ser sometido al arbitraje aquellas que hayan recaído en resolución judicial, salvo consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto concede exclusivamente al parte del proceso. Es decir, cuando hay una sentencia judicial, no se puede someter al arbitraje porque ya hay una decisión, ya hay una decisión, ya hay una sentencia, hay una resolución judicial. Esta tiene que ser cumplida, ¿no? Y es uno de las características justamente de un proceso judicial, que la decisión es para cumplir de forma obligatoria. Tampoco puede ser sometido al arbitraje aquellas que interesan al orden público o que versen sobre delitos o faltas. No se puede arbitrar algún delito, alguna falta, ya sea dentro de una entidad privada, una empresa, una industria, o dentro de la entidad pública, en el Estado, en algún lugar donde se encuentren trabajando. Tampoco pueden ser sometidas al arbitraje las directamente concernientes a atribuciones del Estado o de personas y entidades de derecho público, ¿no? Lo privado sí puede ser arbitrado y lo público no. Y lo que es atribución del Estado tampoco puede ser sometido al arbitraje. Un ejemplo, y seguimos citando a los campos de gas, el gobierno tiene una ley especial que otorga autorización al mismo gobierno, a YPFB, de explorar diferentes lugares, ambientes y demás. Y si en algún lugar se encontrara gas y ese lugar fuera de propiedad privada, el Estado tiene la total atribución de ingresar a este lugar e incluso expropiar del terreno privado a los dueños para que se pueda hacer la exploración o la explotación de gas o de petróleo, ¿no? Entonces, son cosas que no pueden ser arbitradas, ¿no? Y que tenemos que tener claro también. Para el proceso arbitral se hace un convenio y un contrato arbitral, ¿no? El convenio es aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje su problema, su conflicto o su controversia, ¿no? Que puede ser de relación jurídica contractual o no contractual, que puede ser o no de materia o proceso judicial. Ahí también está la figura del arbitraje estatutario, que consiste en un convenio cuando una sociedad civil, mercantil, asociación civil o de personas jurídicas consignan en sus estatutos o normas equivalentes el arbitraje obligatorio para resolver controversias que puedan surgir con sus miembros, sus socios, sus asociados o entre ellos, ¿no? Entonces, la misma entidad, la misma empresa puede poner en sus estatutos que cuando haya un conflicto entre socios se vaya a un proceso de arbitraje, ¿no? Cuando haya el cumplimiento, este arbitraje estatutario también es de los estatutos, es el respecto del cumplimiento de los estatutos o las normas equivalentes sobre la validez de los acuerdos. Pueden ser que algunos acuerdos no puedan ser tomados, no pueden ser aceptados por algunos socios, entonces pueden ser sujetos de arbitraje. Y otros referidos a materias relacionadas a las actividades, fines, objetos, objetivos sociales de la institución, ¿no? Cuando hay controversias respecto de cuál es nuestro fin, cuál es la actividad, cuál es el objeto social de la entidad como tal. Entonces, cuando hay una disputa al respecto, también puede ser sometido al arbitraje, y uno de ellos es revisar el estatuto, ajustar el estatuto y demás, ¿no? Existe la figura de las denuncias al arbitraje, y la denuncia al arbitraje puede ocurrir solo cuando concurren la voluntad de las partes hasta antes de que se emite el laudo arbitral, ¿no? Por denuncia expresa mediante comunicación escrita al árbitro, o al tribunal arbitral, en forma conjunta, separada o sucesiva, ¿no? Cuando hay una denuncia tácita, ¿no? Cuando una de las partes demandada judicialmente por otra no pone excepción al arbitraje, ¿no? Cuando ya hay un proceso judicial de por medio, también se puede denunciar al arbitraje, ¿no? No se considera denuncia tácita al arbitraje al hecho de que cualquiera de las partes, antes o durante el proceso arbitral, solicite a una autoridad judicial competente la adopción de medidas de demanda o cautelares. Entonces,
se puede seguir haciendo el proceso de arbitraje si se solicita a un juez que tome competencias sobre las medidas de la demanda o sobre medidas cautelares respecto del conflicto o la controversia que se tiene. ¿Cuáles son las etapas del arbitraje? Tenemos 4 etapas del arbitraje, ¿no? La etapa inicial, que empieza desde la fecha de la solicitud del arbitraje hasta la fecha de la aceptación del árbitro o del tribunal arbitral, ¿no? También está la etapa de los méritos, que empieza desde la aceptación del árbitro hasta la fecha de celebración de la audiencia, que la norma nos dice que no pueden rebasar los 270 días, ¿no? Calendario, pero pueden ser extendidos hasta los 365 días solo por una vez, no pueden ser prorrogables hasta los 365 días, ¿no? La etapa de méritos. La etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral. El árbitro o el tribunal arbitral tiene desde la fecha de la celebración de la audiencia conclusiva, es decir, la última audiencia, hasta la fecha de notificación a las partes con el laudo arbitral. Máximo 30 días 30 días calendario que pueden ser prorrogados 30 días más solo por una vez. Eso también es importante que ustedes sepan. No todo tiene tiempos procesales. Y por último está la etapa recursiva, que empieza desde la notificación formal del laudo arbitral hasta que adquiera calidad de cosa juzgada, ¿no? Podemos todavía en este tiempo, mejor dicho, la etapa recursiva dura desde la notificación formal del laudo hasta que adquiera calidad de cosa juzgada, ¿no? Entonces, el laudo arbitral, como hemos dicho, es de cumplimiento obligatorio para las dos partes, ¿no? Y en este caso, el árbitro es el que decide prácticamente. Tenemos un ejemplo de arbitraje testamentario que, de acuerdo a la investigación, es el que más se arbitra, ¿no? Es el que más ingresa a procesos de arbitraje. Entonces, constituye en un convenio arbitral válido que considera como tal cuando un testamento se dispone expresamente al arbitraje para solucionar las diferencias que pudieran surgir entre los herederos forzosos y los herederos no forzosos, ¿no? Y acá tenemos que hablar respecto de lo que dice nuestra Constitución. ¿Quiénes son los herederos forzosos de una persona? Los herederos forzosos son los hijos de una persona, ¿no? Entonces, los herederos no forzosos son aquellos a los cuales yo puedo nombrar una tercera persona, que yo puedo nombrar y puedo decir, quiero que tome parte de la herencia. Pero ahora, por ley, solamente, bueno, es decir, los herederos forzosos, los hijos directos o la viuda, en este caso, la viuda de una persona, puede heredar al 80% de los bienes totales de la persona que fallece, ¿no? Y los no forzosos pueden heredar el restante 20%, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y eso está bien porque se cuidan los bienes de las personas para la misma familia, ¿no? No se quedan sin el beneficio de la herencia, los hijos, ¿no? También puede surgir digamos, si la herencia no es equitativa, ¿no? Y es decir, uno de los hijos puede reclamar y decir, a mí no me ha tocado, si tenemos un terreno de 1000 metros cuadrados, a mi hermano le ha dado 800 metros y a mí me han dado solamente 200, entonces yo no considero esto justo, todos los hijos tienen igual nivel de derecho para tener la herencia de los padres, entonces esto también es muy común en nuestro medio. Y cuando haya la controversia sobre la valoración, administración o partición de la herencia para las controversias que se presenten para los casos. Es decir, cuando, digamos, se puedan dejar de herencia bienes valorados en un monto determinado, cuando, como repetimos, ¿no? Cuando esto para una de las partes se mantiene injusta, o la administración. Si una persona tiene una empresa y deja la empresa a uno de sus hijos, entonces el otro hijo puede decir, puede reclamar que también quiere administrar
la empresa como tal, porque le corresponde, como le habíamos dicho, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de arbitraje común en este momento. Para ir finalizando y para que empecemos a negociar, estimados compañeros, vamos a ver de cierta forma en un resumen general cuáles son las diferencias entre los MARCs. Los MARCs son los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, hemos visto la negociación, hemos visto la mediación, hemos visto la conciliación, acabamos de ver lo que es el arbitraje y también como parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos está el proceso judicial, que sería la última etapa, ¿no? Es decir, cuando se han agotado todas las instancias, se va a un proceso judicial. Vamos a analizarlo por factores. El factor formal, el factor de carácter reservado, el factor de personas comprometidas, el factor de la decisión, el factor del nivel de coerción, ¿no? De la obligación de cumplimiento, y el factor de la obligación de participar en cualquiera de estos métodos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, la negociación, la mediación y la conciliación son métodos alternativos de resolución de conflictos informales y son definidos por las partes, ¿no? Que están involucradas en un conflicto determinado. El arbitraje, por otro lado, tiene formalidad, porque incluso está legislado, ¿no? Y puede ser definida por las partes o puede ser definido por un tercero, ¿no? En cambio, el proceso judicial es rígido, estructurado y está normado, ¿no? Hay una ley que dice que no tienes que robar y si lo haces, pues la ley se aplica, ¿no? La sanción de la ley se aplica. Entonces, es... estos son los factores respecto a lo que es a lo formal. Respecto del carácter reservado, tanto la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje son de carácter privado, porque se hacen, y toda la información que se emite durante un proceso de negociación, mediación, conciliación o arbitraje, es sujeto de la privacidad y del secreto, ¿no? Es decir, el árbitro, ni el conciliador, ni el mediador, ni en una negociación no podemos ir emitiendo o compartiendo aquello que nosotros nos hemos enterado de un conflicto determinado, ¿no? En cambio, en un proceso judicial, el carácter reservado es público, porque de acuerdo a un requerimiento fiscal, el juez puede dar información. Incluso la prensa tiene acceso a diferentes procesos judiciales, ya lo han escuchado con el caso de Arturo Murillo, ¿no? A nivel, todo se sabe prácticamente, es un acto público, no hay carácter reservado en el proceso judicial. Pero en cambio los otros 4 métodos alternativos de resolución de conflictos sí, ¿no? ¿Quiénes son las personas comprometidas? En la negociación, solamente las dos partes. No se necesita de un tercero, ¿no es cierto? Eso hemos visto, eso hemos dicho también. ¿Alguien que quiera participar en la mediación? ¿Cuántas partes participan? Compañeros. En la mediación, ¿cuántas partes? Por un tercero. ¿Cuántas partes serían en total? 3. 3 partes, correcto. Las dos partes estarían en conflicto y un tercero, ¿no? Que no se involucra. Claro, que va a ayudar, digamos, o coadyuvar a las dos partes, ¿no? Una parte neutral, digamos, para que vaya por buen camino esta negociación o resolución de conflicto. Correcto. La conciliación de la misma forma involucra a 3 partes, a un conciliador, pero este tercero, a diferencia del mediador, ya puede sugerir una resolución, ¿no? Ya puede sugerir, ya puede involucrarse en la resolución o en la solución del conflicto. En el arbitraje también son 3 partes involucradas, pero el tercero puede ser elegido por las 2 partes del conflicto o puede ser impuesto, ¿no? Cuando el arbitraje deriva de un proceso judicial, el tercero puede ser impuesto. El juez puede decir, su árbitro va a ser el licenciado, no sé, el licenciado o la licenciada, no, el nombre de alguien ya les pueden imponer.
En cambio, en un proceso judicial, el tercero no puede ser elegido ni por las partes, porque va a haber un juez de materia, sea civil, familiar, ¿no? Quien va a decidir la resolución del conflicto, ¿no? O la sentencia en este caso. Una consulta. La decisión del conflicto para que se llegue a un acuerdo. En la negociación, solamente las dos partes son las que deciden. En la mediación, de la misma forma, solamente las partes que se encuentran en conflicto, sean 2, 4, 6, 8, 10, son las que deciden. Lo mismo en la conciliación. En el arbitraje, la decisión le corresponde al árbitro a través del laudo arbitral, ¿no? Que es como una sentencia. Y en el proceso judicial, esta decisión le corresponde al juez. El nivel de coerción, ¿no? El nivel de cumplimiento. En la negociación, el nivel de cumplimiento se firma con un acuerdo. En la mediación también, con un acuerdo en el que ambas partes firman y el mediador también. No decide, pero sí firma el acuerdo. En la conciliación, las tres partes firman el acuerdo, ¿no? Y esto puede ser elevado incluso a un nivel extrajudicial o puede ser sujeto de una prueba judicial. En el arbitraje, el nivel de coerción es un laudo obligatorio, de cumplimiento obligatorio para las partes, y en el proceso judicial es una decisión judicial que también es obligatoria, de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y la obligación de participar, tanto en la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, la decisión o la obligación de participar es voluntaria. En cambio, en un proceso judicial no puedes decir de manera voluntaria voy a ir a juicio, ¿no? Te obligan a ir a un juicio. Entonces, esto para marcar un poquito cuáles son las diferencias entre los métodos alternativos de resolución de conflictos que hemos visto durante este módulo, compañeros, ¿no? Si bien estamos tomando muy poco de lo que es el contenido que nos marca nuestra bibliografía, porque más nos habla de la historia, ¿no? De la historia del arbitraje. El arbitraje, compañeros, está presente desde los años 1700. Se han subsanado problemas por límites, se han subsanado problemas internacionales por temas de límites, por temas de comercio, por temas de aduanas en algún caso, ¿no? Pero ha estado presente el arbitraje siempre. La mediación, negociación, conciliación también siempre ha estado presente. No se tiene registro, quién sabe. La primera negociación, quién sabe, ha sido cuando todavía vivíamos en cavernas, ¿no? Para ver quién iba a conseguir la comida para el día, quién iba a confeccionar las prendas. Entonces ya han habido estos actos. Es parte de la naturaleza de los seres humanos el negociar, el mediar, el conciliar, ¿no? Eso para que quede claro, estimados compañeros. Entonces, hasta acá vamos a ver nuestro módulo. Muchas gracias por su atención, estimados compañeros. Ha sido un gusto compartir estas 4 semanas con ustedes.